El director de la Agencia Nacional de Tierras invitó al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy gestor de paz, a formar parte de los programas de reforma agraria que adelanta el gobierno nacional para poder devolver las tierras despojadas a los campesinos en medio de la arremetida paramilitar. La propuesta del gobierno al entonces jefe paramilitar es clara. La invitación cordial es que también asuman el marco de estos programas de reparación, que además están contemplados en el marco jurídico que a ellos los establece, participe de forma activa, no solamente transitando en información veraz y oportuna que nos permita recuperar tierra, sino también alimentar el Fondo de Reparación de Víctimas, que fue lo que creó ese proceso de paz con el paramilitarismo, para que finalmente podamos entregar esas tierras, ese sinnúmero de tierras, a las víctimas de la guerra en este país. Se busca que Mancuso aporte al Fondo Nacional de Tierras y a la verdad del despojo. El Fondo de Tierras fue un vehículo, un instrumento en el que se consignaron unos bienes para reparar a las víctimas del paramilitarismo. Lo que viene diciendo Mancuso a lo largo y ancho de sus declaraciones es que falta mucha tierra para inscribir en el Fondo de Tierras, o sea que hoy se podrían incrementar los bienes del Fondo de Tierras. Eso es un elemento muy importante. Para hacer realidad este propósito, la Agencia Nacional de Tierras adelanta conversaciones con la defensa de Mancuso para que el ex jefe paramilitar acepte sumarse a este propósito de devolver las tierras a quienes fueron despojados en medio del conflicto armado. El presidente Gustavo Petro llegó a Estocolmo para iniciar una visita a Suecia, donde evalúa la compra de aviones militares. Nuestro enviado especial, Diego Suárez, con todos los detalles. Compañeros en Bogotá, buenas noches. El presidente Gustavo Petro llegó en las últimas horas aquí a Estocolmo, donde adelantará una visita oficial de 2 días al Reino de Suecia. 2 temas centrales ocupan la agenda internacional del presidente Gustavo Petro. El primero es evaluar la oferta del Reino de Suecia para la posible compra de aviones de combate Gripen y renovar la flotilla de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, proceso en el que también presentaron ofertas España, Francia y Estados Unidos. Ha venido con un deterioro progresivo de los aviones Kafir, se están explorando todas las posibilidades y precisamente este viaje lo que busca es explorar las posibilidades para que en un estudio amplio con diferentes ofertas se puedan analizar las diferentes posibilidades y de acuerdo a eso buscar reemplazo de las aeronaves. También se firmarán algunos convenios de transferencia de tecnología y educación que estarán complementados con una invitación al principal grupo empresarial de Suecia, el conglomerado Wallenberg, propietarios de firmas como Ericsson, Electrolux y IKEA, para que aumenten sus inversiones en Colombia. Igualmente habrá una instrucción a los embajadores de Colombia en toda Europa para fomentar e impulsar el proceso de paz. El presidente ha convocado a todos los embajadores de Colombia en Europa y la directriz principalmente será poder fortalecer la cooperación internacional hacia nuestro país, fortalecer el tema de la implementación del acuerdo de paz y sobre todo poder fortalecer una política de turismo y política de inversión en nuestro país. Ya en Suiza, a donde el presidente Petro se desplazará el viernes para participar en una conferencia de paz, Colombia ofrecerá asistencia humanitaria al conflicto que esa nación libra con Rusia. El presidente Gustavo Petro también se desplazará en las próximas horas a Suiza, donde sostendrá un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Tema central del encuentro será la ayuda humanitaria que ofrecerá Colombia a Ucrania ante la ofensiva rusa que adelanta en ese territorio. Desde Estocolmo, Suecia, Diego Suárez, Noticentro 1 CMI. Graves impactos podría tener en los cultivos el fenómeno de la niña que está empezando en Colombia. Eso fue lo que dijo la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Desde el Congreso Nacional de Palmeros en Bucaramanga, la ministra de Agricultura le advirtió al sector que se prepare porque el fenómeno de la niña viene fuerte. Y le decíamos a todo nuestro sector, hay que prepararnos, viene la niña, empieza en julio, en octubre ya sabremos con qué intensidad nos va a golpear. Apoyada en los reportes del IDEAM, la ministra señaló que las regiones Caribe, Pacífica y Andina serán impactadas por la niña, al tiempo que en los llanos y la Amazonía habrá estrés cíclico. A los que están en los llanos, generar mayores soluciones en irrigación. A los que estamos en las otras, generar mayores capacidades de acompañamiento, extensión fitosanitaria, buenas prácticas, mejoramiento de drenajes, de canales. En lo que tiene que ver con la deteriorada malla vial para esta ola invernal, la jefe de Agricultura afirmó que con el Ministerio de Transporte se están priorizando la rehabilitación de vías terciarias de acuerdo a los núcleos de la reforma agraria y a las apuestas productivas que impulsa el gobierno. El precio del dólar se disparó, llegó a los 4.023 pesos en la jornada de este miércoles.
Después de 7 meses, el precio del dólar volvió a niveles de los 4.000 pesos. En la jornada de este miércoles, la divisa cerró en promedio en 4.023 pesos, que representó un alza de 63 pesos frente al día anterior. Se tocó máximos de 4.051 pesos en una rueda donde se negociaron 1.441 millones de dólares. La tendencia se dio por los datos de inflación en Estados Unidos, los cuales fueron por debajo de las expectativas del mercado. Datos de inflación de Estados Unidos, datos de inflación de Colombia, especulaciones alrededor de lo que iba a hacer la Reserva Federal de los Estados Unidos, que en términos generales no ha sorprendido. También se suma la preocupación fiscal del país y la situación geopolítica de Latinoamérica, sobre todo después de las elecciones de México. Hay unos riesgos locales, macroeconómicos, sobre todo fiscales, que no se están reflejando todavía en la moneda. Ya lo empezamos a ver, pero nosotros desde hace ya varios meses veníamos viendo unos vientos de depreciación. La tendencia responderá a las futuras decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Comisión de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy una reducción del 50% en la ayuda económica de ese país a Colombia para el año fiscal 2025. Aún esto debe ser aprobado por la plenaria de la Cámara y también conciliado con el Senado. La Comisión de Apropiaciones en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, luego de varias horas de discusión, aprobó el proyecto de ley para financiar las operaciones en el exterior durante el año fiscal 2025, el cual incluye una reducción significativa de los recursos previstos para Colombia. Este prevé un recorte hasta el 50% de los fondos que se autorizan para el país, los cuales se destinan para la lucha contra el narcotráfico, proyectos de desarrollo territorial, asistencia a comunidades, seguridad nacional y protección ambiental. The bill before us prioritizes funding that directly supports U.S. national security. Now, it eliminates controversial or ineffective programs that, frankly, American taxpayers don't support, and that frankly, even our allies and partners don't support either. En el texto, la ley sostiene que la reducción solicitada es consecuencia de la creciente preocupación del comité por las políticas del presidente Gustavo Petro y su divergencia con los intereses económicos y en seguridad de Estados Unidos. El proyecto, que aún debe pasar por la plenaria y luego ser homologado con la iniciativa de que se tramite en el Senado, pide solo $208 millones para Colombia, casi la mitad en relación con los $410 millones que se aprobaron en marzo de este año.